Este es un programa especial porque se juntan muchas cosas de la Feria del Libro y de amigos de otros países, ¿no? Justamente. Y es un programa que, así, naturalmente esta vez se convirtió, en lugar de un bloque o dos internacionales, a hacer prácticamente todo el programa de política internacional. Porque tenemos dos invitados también que se sumaron en esta oportunidad, a los que saludamos ya y nos metemos directamente en el tema para poder aprovechar mejor el tiempo. Uno es Raúl Capote, que es escritor, que es historiador, es investigador, es periodista, cubano. Ambos son cubanos. Actualmente se desempeña como jefe de redacción de Granma, es profesor de la Universidad Pedagógica Enrique José Varona y miembro de la Unión de Historiadores de Cuba. Y acá viene una parte de su historia que me parece que los oyentes que están haciendo algo mientras escuchan el programa van a dejar de lado lo que están haciendo porque él fue agente de seguridad del Estado con un alias, ¿no? Y así, con ese alias, en algún momento fue contratado por la CIA para que fuera un agente de inteligencia, y él... ¿Me está diciendo que esto no es una serie, no es el argumento de una serie? No. Es pura realidad. Él aceptó el trabajo, pero les contó a las autoridades cubanas cómo era el tema. Entonces, de alguna manera podríamos decir que fue un doble agente, ¿no? Digamos, por ahí llamarlo, no sé si sí, ese no es el término más preciso. No es el término más preciso. ¿Me dejas que yo lo titule? Sí. Para mí es un patriota, pero bueno. Bien, claro, tal cual. Ya nos vamos a meter con él. El otro entrevistado, también está presentando un libro, que en realidad el libro después va a contar una historia interesantísima de qué autorización tuvo para poder publicar ese libro y qué garantías tuvieron que ofrecer sus jefes para poder publicar ese libro. Se llama Enemigo el libro. El otro invitado que tenemos hoy, el gustazo de tener aquí, es Edelberto López Blanch, que también está presentando en la Feria del Libro un libro que tiene que ver, uno se llama Dinero Sucio. Y hay otro libro más que viene presentando, que es Cuba, pequeño gigante contra el apartheid. El otro, relacionado con el dinero sucio, se llama Miami Dinero Sucio. Edelberto, Raúl, bienvenidos a Quédate con el Vuelto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, al contrario, es un gusto para nosotros, es un gusto que la audiencia conozca las historias de ustedes dos, cómo llegaron a estos libros y nosotros un poquito conversamos hace un rato, así que les voy a ceder más espacio en este momento a mis compañeros como para que tengan la posibilidad de preguntar y de consultarlos. Bueno, Raúl, es un gustazo. Justamente dejaste no solamente a nosotros, sino a toda la audiencia expectantes para que cuentes la historia. ¿Cómo fue tu tarea, tu misión? Porque yo no hablo de aventura en esos casos, son misiones revolucionarias. ¿Cómo fue esa misión que tuviste que cumplir en Estados Unidos? Sí, la Agencia Central de Inteligencia en el año 2004, después de un periodo largo de trabajo conjunto que tuve con organizaciones no gubernamentales. Yo había sido líder de una organización juvenil en Cuba, de una organización que se llama Asociación Hermanos Saiz, que agrupa a jóvenes escritores, jóvenes artistas, y quizás por mi trabajo en ese lugar, por la relevancia que tenía la organización, que debo tener y que agrupa en estos momentos, porque existe todavía, a miles de jóvenes cubanos, por alguna razón les llamé la atención, quizás por ese liderazgo, quizás por el trabajo que yo realizaba, y comenzaron a acercarse a nuestra casa de joven creador, que era la sede de la Asociación Hermanos Saiz en la provincia de Cienfuegos. Comenzaron a acercarse y por supuesto en ningún momento dijeron que eran la CIA.
venían a nombre de organizaciones no gubernamentales, venían a nombre de asociaciones de la sociedad, agrupaciones de la sociedad civil, de universidades en diferentes lugares del mundo, siempre a proponer colaboración en proyectos que realizábamos nosotros, apoyo con dinero, apoyo con recursos, para poder realizar los proyectos culturales que nosotros proponíamos. Visto así parece todo muy bueno, porque tú dices, bueno, tienes una ONG que cuenta con recursos para apoyar el desarrollo de las artes plásticas o el desarrollo de la literatura en una provincia, y bueno, todo parecía muy bueno. Y así comenzaron las cosas. Lo que sucede es que desde el primer momento esa ayuda estuvo condicionada al hecho de que nosotros fuéramos críticos con la revolución. O sea, ¿Ese fue un condicionamiento que pusieron ellos? Un condicionamiento que ponen ellos. Que a nosotros nos hacía nos era hasta gracioso, ¿no? Porque nosotros nos considerábamos jóvenes que criticábamos todo. Éramos un grupo de jóvenes muy críticos, porque además eso es lo que la revolución esperaba que fuéramos nosotros. O sea, éramos jóvenes revolucionarios críticos que estábamos tratando de abrirnos espacio dentro del mundo cultural, que siempre es complejo y siempre es difícil. Y ellos nos decían, bueno, tienen que ser críticos, y nosotros decíamos, bueno, somos críticos ya. Pero no era esa la crítica que ellos querían que nosotros hiciéramos. O sea, la crítica que querían que nosotros hiciéramos era, por supuesto, una crítica que estaba basada en todos los elementos de la propaganda contra Cuba que ellos hacían y que hacen contra nuestro país. Y ahí empezamos, o sea, ese fue el inicio de este trabajo. ¿Qué pasa? Que en el año 2004 yo tengo toda una trayectoria de contacto con ellos, de trabajo con ellos. Supuestamente ya me han estado formando durante años. He salido al exterior, me han formado, he recibido cursos, conozco mucha gente en el mundo de las ONG, en el mundo de las editoriales, he publicado libros en algunas editoriales, he recibido apoyo financiero además por parte de esta ONG. La pregunta para aclarar a nuestros oyentes, en ese momento ya habías informado a las autoridades cubanas pertinentes sobre estos contactos. Sí, es que pasó una cosa muy curiosa, o sea, un poco de tiempo antes, quizás por información que tenía ya la seguridad cubana, la seguridad había contactado conmigo, o sea, antes de que conocieran primero. Me llaman un día y me ponen al tanto de lo que estaba pasando. Me dicen, mira, Capote, hay interés por parte de la CIA, tenemos conocimiento que hay interés por parte de la CIA en tu persona. Y bueno, queremos saber cuál va a ser tu posición en caso de que ellos te contacten y te quieran convertir en un agente enemigo. Para un joven de mi generación, que la seguridad del Estado en Cuba, que tiene las características de ser un servicio especial popular, donde hay una participación fundamental del pueblo en la defensa del país, para un joven de mi generación, que la seguridad te diera una tarea o que te asignara una misión, era una de las cosas más importantes que uno le puede ocurrir. Veníamos también marcados por la televisión, porque quizás eso son cosas que tenemos que recuperar, pero hablaremos de eso más adelante. Hay una serie de televisión en Cuba en ese momento que ha sido muy exitosa, que contaba la vida de un agente cubano que había estado durante 20 años infiltrado en la CIA, defendiendo la revolución cubana. Un personaje que se llamaba David. Y entonces cuando me hablan de esta historia me dicen, bueno, pero hace falta que tú te conviertas, si estás dispuesto, en un agente cubano para enfrentar a la CIA. Yo me vi ya como un David, como el David de la serie de televisión. O sea, ¿cuántos años tenías en ese momento? Como 20 y pico de años, 20, 22 años. Chiquilito. Entonces yo decía, bueno, ya me veía cumpliendo misiones en Washington, enfrentando a la CIA por todos lados. O sea, tuvo mucho de eso. Y por supuesto que acepté. Me acuerdo que me dijeron, piénsalo, porque la decisión que vas a tomar no es una decisión tan fácil, ¿no? Puede ser que una vez que tú aceptes esta tarea, todos tus amigos, la gente que te conoce, tu familia, comience entonces a creer que eres un enemigo de la revolución. O sea, puede ser que pierdas amistades, puede ser que pierdas a tu familia. O sea, hay un costo, y nosotros queremos que tú lo pienses, que tú estés convencido del paso que vas a dar y de la tarea que vas a asumir. Me explican, hay muchos compañeros incluso que han perdido la vida cumpliendo esta tarea y han quedado en la memoria del pueblo como traidores, porque no se puede decir que eran agentes de la seguridad. Claro. Y bueno, yo seguía diciendo que sí, yo decía, sí, yo estoy dispuesto.
Y me dicen eso, bueno, la CIA está interesada en ti. A mí me pareció que es muy fantasioso, para serte sincero, para serles sincero a ustedes. Cuando me dijeron que la CIA estaba interesada en mí, yo dije, ¿qué rayos va a estar interesada la CIA en un escritor que no tiene todavía publicado un libro y que además vive en una provincia del sur de Cuba? Claro. Yo realmente no se los creí, me pareció que era una cosa... esta gente me está llamando, quizá porque como yo soy dirigente de la organización juvenil, quieren de alguna manera tenerme controlado. Pensé yo, con la mente de mis 20 años, ¿no? Claro. Pero asombrosamente no me ha pasado un mes cuando me tropiezo con el primero. Y recuerdo que cuando se acerca esa persona a mí, aparentemente por casualidad... ¿Le pediste la credencial a usted? Demuéstreme que usted es la... No, es que ese hombre se acerca a mí como periodista, me dice que él es un periodista, que él es una persona, me hace su historia, me dice que él ha sido de la juventud hitleriana con 2 jóvenes, que es una persona muy mayor ya, y que él estaba buscando una casa donde hospedarse. Bueno, yo le ayudé en ese proceso, nos hicimos amigos, pero yo me di cuenta enseguida de qué se trataba, ¿no? Le digo, bueno, es mucha casualidad que este hombre aparezca de pronto de la nada y que me ofrezca su ayuda y que empieza además a hacerme todas esas historias del parecido, según él, que existía entre la Revolución Cubana y el nazismo. O sea, me decía, esos carteles que hay en Cuba se parecen a cuando yo era niño, las cosas que ponían los fascistas, y empezamos a tener ahí una relación, y ahí comenzó eso. No ha pasado un mes. Yo decía, bueno, caramba, qué visión tuvieron, ¿no? Qué visión tuvieron de identificar que eso podía ocurrir. Y ya en el año 2004, como le decía, yo llevaba mucho tiempo ya colaborando con estas organizaciones, pero nadie me había dicho todavía nada de la CIA. O sea, no se mencionaba la CIA, no se hablaba para nada de la CIA mientras yo estuve trabajando en la Asociación Hermanos ahí. Lo que había era esa colaboración y esos niveles de influencia constante y de formación constante que ellos ejercían sobre mí para formarme como un cuadro, evidentemente, de la contrarrevolución, pero una contrarrevolución diferente. Ellos incluso me impedían tener cualquier contacto con la contrarrevolución en ese periodo. No podía relacionarme con nadie que estuviera vinculado a la contrarrevolución, y me pedían que fuera comedido, que no hiciera críticas revolucionarias con la revolución, que me cuidara a la hora de hacer esas cosas, porque ellos tenían planes para el futuro, pero no me decían qué planes eran, de qué se trataba. Cuando empezaron fue a publicarme cosas, a publicarme libros, publicarme artículos. Escribí incluso en un periódico estadounidense en inglés. ¿Vos ya trabajabas como periodista? No era todavía, era más un periodista aficionado. Hacía algunas cosas en la radio allá en Cienfuegos, claro, pero no era un periodista. O sea, seguía trabajando como líder en estas cosas. Y el cambio ocurre cuando paso a trabajar a La Habana como organizador del Sindicato de Trabajadores de la Cultura, que ahí evidentemente hacía mucho más falta. Pero en 2004, ¿qué pasa? En el 2004 ellos están apurados. Se notaba además el apuro que tenían, por muchas razones. Porque estaban previendo un escenario en el cual no estuviera Fidel ni estuviera Raúl, y no contaban con una contrarrevolución orgánica que pudiera cumplir el rol que ellos querían que jugara en un proceso de cambio en Cuba, un proceso de renovación generacional en Cuba. Habían sido denunciados 2 veces de manera muy fuerte. En 1987 ocurre una gran denuncia en Cuba, donde se exponen a la vista pública más de 100 agentes de la CIA que trabajaban dentro de Cuba en proyectos contra Cuba. Fue una denuncia formidable que los obliga a cambiar su estrategia. Y en el año 2013 les vuelve a hacer una denuncia, otra denuncia, contra los planes de hacer en Cuba lo mismo que habían hecho en Europa del Este. Estaban organizando en Cuba sindicatos independientes, grupos de derechos humanos. Todo lo que habían hecho en Europa del Este lo están replicando en Cuba, y Cuba denuncia en el 2013. O sea, estaban aplicando el famoso manual de Gene Sharp. Comenzaban a aplicar el manual de Gene Sharp. El manual de recordemos, es un manual de un politólogo norteamericano, las 100 medidas para la resistencia democrática, creo que se llamaba, que es el manual con el cual han hecho todas las revoluciones de colores, qué sé yo, en Yugoslavia, en Rumania, en todas partes, en Europa Oriental, siguieron paso por paso esas 100 medidas. Y utilizaron siempre ONGs o entidades, digamos, o iglesias, benefactoras, entre comillas, ¿no? O iglesias, o... Lo que hacen ahora mismo, cuando desde diferentes ONGs invitan a periodistas o invitan a políticos de diferentes lugares a Estados Unidos, jueces, y los jueces también, ¿no? A reuniones, a congresos donde son para lavar la cabeza, ¿no? Bueno, ellos en 2004 están apurados, el tiempo se les está acabando.
están apostando a la edad de Fidel, a la edad de Raúl. Ellos creen que todavía estaban convencidos que la revolución cubana, una vez que Fidel desapareciera, la revolución se caía y no tenían con quién enfrentar ese escenario. Y hacen un proyecto que se llamó Génesis y ellos me designan a mí para dirigir ese proyecto. O sea, es un proyecto de la CIA encaminado a la juventud cubana y encaminado a ese escenario que ellos apostaban a que fuera 10 años después o 15 años después. Estábamos en el 2004, ellos estaban pensando en que eso podía salir, podía tener éxito en el año 2014 o en el año 2019, porque ya no estarían ni Fidel ni Raúl, según ellos, al frente del gobierno, y por lo tanto habría una nueva generación, y ese era el momento en que nosotros debíamos comenzar a actuar. Era trabajar con tiempo suficiente, preparar. La esencia de Génesis era preparar líderes, algo que habían venido haciendo en América Latina desde hacía muchos años. Preparar líderes de la derecha, buscando en las universidades, buscando en los institutos a jóvenes valiosos desde el punto de vista del conocimiento, gente inteligente, que tuviera liderazgo, digamos, que tuviera actitudes de liderazgo. Por ejemplo, a mí me pedían en Cuba que eligiéramos muchachos que fueran militantes de la juventud comunista, que fueran hijos de revolucionarios, que tuvieran actitud de liderazgo, pero que fueran ambiciosos. O sea, que fueran personas que tuvieran una gran ambición, que tuvieran un gran... la historia de la caída de la Unión Soviética. Entonces, exactamente. Buscar ahí y formarlos con tiempo. Porque ¿qué pasaría? O sea, en 10 años, 15 años, ¿cuántos jóvenes no se graduarían en esos cursos de liderazgo? Por además no lo sueltan, porque ese muchacho que pasa el curso de liderazgo, después vienen los cursos de posgrado, cuando se gradúa, maestrías y doctorados. Por lo tanto, son personas que van a estar en deuda eterna con esas universidades estadounidenses, con esas ONG que le están facilitando su progreso en la vida, su progreso académico en la vida. Y esas personas, ¿dónde irían después? A los ministerios, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior, a las industrias, a todos. Estarían colocados en todos los sectores de la sociedad para surgir en el momento que ellos necesitaran echar mano a ese movimiento. Génesis fue un proyecto pensado para acabar con la Revolución Cubana en 15 años. Para acabar con... El 2019 era la fecha en que ellos pensaban que la Revolución Cubana ya no estaría en condiciones, porque juntamente con este proyecto de formación de líderes estaba además dentro del proyecto la creación de una nueva prensa. O sea, reclutar a periodistas, sobre todo periodistas de la academia, periodistas jóvenes, y crearles las condiciones para actuar. En Cuba se crearon más de 100, más de 150 sitios digitales y diferentes medios para darle trabajo a esos periodistas con un salario bien alto, muy diferente de lo que ganaba un periodista común en Cuba. Que por supuesto las autoridades saben de qué se trata. Exacto. Pero empiezan a crear... ¿Y los dejan trabajar? ¿Los dejan que crezcan para ver hasta dónde llegan en general? Es muy difícil, porque la mayoría de ellos incluso permanece después fuera de Cuba. Claro. O sea, comienzan a trabajar en medios que están fuera de La Habana, fuera de Cuba, salvo 2 o 3 excepciones, y publican desde fuera de Cuba o publican desde dentro de Cuba recibiendo un salario. Y bueno, Cuba no los toca, realmente ahí están. Y esa prensa, por supuesto, era el apoyo mediático de todo este proceso, de estos nuevos líderes. Crear todas las condiciones para que Cuba existiera una internet que no estuviera bajo control del Ministerio de Comunicaciones en Cuba, como ocurre en todas partes. O sea, crear un internet controlado por ellos, de manera que ellos pudieran hacer con esos medios y con las redes sociales lo que quisieran. Entrenar a personas en el uso de esas redes sociales. Y por otra parte, además, llevar adelante una intensa guerra en el campo de la cultura y las ideas, usando toda la maquinaria de la industria cultural y toda la maquinaria de su industria del entretenimiento. Llegaron al extremo, un proyecto que yo trabajé, por ejemplo, de crear un canal offline, o sea, un canal usando puertos USB, de manera que mediante un estudio del consumo cultural de los cubanos, del consumo televisivo, crear un canal de televisión offline que llegara a todas las casas en Cuba, donde ellos, por supuesto, pondrían sus productos, todas las series, todas las películas, todos los canales, todo lo que ellos creían que podía actuar e influir sobre la manera de pensar de la gente. Se crean incluso series de televisión especialmente hechas para Cuba. Se cogen algunas, se utilizan algunas que eran conocidas, que tenían público ya, y lo que se hace es cambiarle, trabajar un poco el guión, trabajar un poco la puesta en escena de lo que el cubano vería para influir sobre esa gente, con el objetivo de en esos 10 o 15 años construir en Cuba una masa crítica de personas que no creyeran en la revolución, de personas que comenzaran a pensar que la solución de sus problemas estaba en el modo de vida estadounidense, en el sueño americano. Todo eso debería eclosionar en ese año 2019,
que según ellos en ese momento en Cuba deberían estarse realizando elecciones y debería estarse realizando un congreso del Partido Comunista. Fueron de una certeza, vaya, increíble. Y en ese momento saldríamos nosotros a la luz pública. Si nosotros nos iríamos organizando como una fuerza, saldríamos públicamente con un proyecto alternativo al proyecto del partido. El Congreso funcionando, elecciones funcionando, y nosotros saldríamos a la luz pública presentando un proyecto desde la izquierda, supuestamente. Un proyecto de cambio que tenía como lema cambio. No tenía otra cambio, teníamos pulsera, pullover, bandera, colores, cambio. Para nosotros es... No decíamos para dónde hay que cambiar, pero hay que cambiar. Bueno, es lo que no... Es parte de la propaganda de la derecha argentina. No decíamos para dónde. Sí. Claro, íbamos a cambiar para el neoliberalismo, lo que no lo decíamos. Decíamos que lo que nosotros íbamos a hacer era modernizar el socialismo cubano, porque se había quedado anquilosado en el tiempo, y por lo tanto ya no tenía, además estaba fracasado en el mundo entero, según ellos, y por lo tanto había que cambiar. Lo que nos decían para dónde. Como acá, todo lo que está bien lo vamos a dejar, por supuesto, pero vamos a mejorar algunas cosas, ¿no? Ese era el discurso que tenía la derecha acá cuando vinieron. La tiene todavía, pero la sigue. Raúl, déjame que te pregunte, porque de algún modo no nos sorprende lo que estás contando, porque sabemos de la capacidad de la derecha de actuar de manera tan compulsiva, tan premeditada. ¿Cómo le hace frente la revolución a esta andanada, esta embestida de Estados Unidos? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, lo que vendría a ser la contrainteligencia? Pero lo voy a plantear en términos de la cultura, en términos de la ideología, en términos de la concepción filosófica de la revolución. ¿Cómo hace el gobierno cubano, el Estado cubano, para hacerle frente a este tipo de avanzadas? Bueno, nuestro ministro de Cultura lo decía hace unos días aquí en la feria. O sea, la gran arma que ha tenido siempre la revolución cubana ha sido la cultura. O sea, sea la cultura revolucionaria que ha sido capaz de crear. O sea, esa cultura revolucionaria que permitió desde el mismo principio de la revolución alfabetizar a toda la gente, poner a los cubanos en posición de conocer, de interpretar la realidad del mundo donde se desenvolvían. El hecho de respetar la libertad de las personas, la libertad de pensar, la libertad de actuar, la participación como parte de esa cultura inclusiva que la revolución cubana ha desarrollado, ha sido nuestra arma fundamental. Ha sido el arma contra la que han tenido que enfrentarse. Por eso le dan tanta importancia a la guerra simbólica, a la guerra cultural. Por eso la pusieron como uno de los objetivos del proyecto, porque para poder pensar a Cuba tienes que destruir esa cultura, tienes que cambiar la manera de pensar de esa gente. Y se han encontrado con un sistema de universidades, con un sistema de formación, con una cultura que está enraizada en la población, en las familias, que está enraizada en los barrios, que es muy difícil de vencer. Con un país que no ha sido cerrado nunca, porque si esa estrategia de guerra a través de la televisión ocurre en un país cerrado, hubiera tenido un éxito, como lo tuvo en varios países socialistas. Pero en Cuba siempre se ha visto televisión estadounidense, o sea, en Cuba siempre se ha escuchado música estadounidense. En Cuba no ha habido nunca ninguna restricción para ver cine, y para incluso el cine que más se consume en Cuba tradicionalmente es el cine estadounidense. Y es interesante, bueno, ahora en un ratito vamos a ir a la pausa, ¿no? Pero es interesante pensar o tratar de conocer cómo es que han logrado resistir con tantas antenas de radio, de televisión, bueno, ahora internet mismo, apuntando hacia la isla, tirando permanentemente la propaganda pro-yanqui, ¿no? Y cómo, digamos, han logrado resistir culturalmente, ¿no? A esa avalancha de información. Ha sido una batalla dura y no sin bajas. hemos tenido pérdidas, no ha sido una guerra fácil de librar. Y sigue siendo una pelea muy difícil contra una industria y contra un sistema que tiene todos los recursos del mundo para hacerlo. Pero la fuerza está hoy en la cultura revolucionaria que ha desarrollado nuestro país desde el mismo triunfo de la revolución. Esa ha sido nuestra defensa principal, y lo sigue siendo. O sea, es un país que tiene un sistema de educación inclusivo, gratuito, que llega a todas las personas, un sistema además que es muy participativo. Y Fidel decía que uno no logra convertir a alguien en revolucionario por un discurso. O sea, uno tiene que lograr que la gente participe. Y el hecho de que el pueblo cubano se siente parte en cada una de las transformaciones que ocurren en el país, en cada cosa que el país se hace. Ahora mismo estamos discutiendo un código de las familias que es extremadamente revolucionario en todos los sentidos. Y ese código no se aprueba en una asamblea, lo aprueba la gente. O sea, la gente lo discute en el barrio, abajo. Pero no solamente lo discute, propone, cambia cosas. Que es la democracia participativa. Que la gente se sienta ahí, la gente sabe que lo que dijo, que lo que propuso en su cuadra está en la Constitución.
cuando se discutió la Constitución, y la gente sabía que estaba ahí su palabra. Y eso le da una fortaleza tremenda, porque una cosa es que tú digas, que tú propongas, que tú deslumbres, y que trates de deslumbrar a las personas, de motivarlas hacia un camino que la gente sepa además qué es lo que tiene. Vamos a ir ahora a la pausa, después vamos a charlar también un poquito con Edelberto López Blanch para que nos cuente acerca, bueno, tiene mucha más bibliografía, él además es contador, además es periodista y tiene mucha bibliografía escrita, muchos libros escritos, pero bueno, fundamentalmente en este caso vino a la Feria del Libro, vino a la Argentina a presentar Cuba Gigante contra el Apartheid y Miami Dinero Sucio, que de alguna manera me parece que se interrelaciona con lo que estábamos hablando con Raúl Capote hasta ahora, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir en unos minutitos nomás con Edelberto López Blanch, vamos a seguir con Raúl Capote, vamos a la pausa y enseguida volvemos y seguimos charlando un poquito más. Quédate con el vuelto. En el Teatro Roma de Avellaneda, más venís, menos pagás. Aprovecha el Pasaporte Roma, un beneficio para que puedas ver los espectáculos del teatro con importantes descuentos. ¿Cómo lo adquirís? En la boletería ubicada en Sarmiento 109 los viernes y sábados de 10 a 20 horas o a través de PlateaNet llamando al 5236-3000. Conoce nuestra cartelera de mayo ingresando en www.mda.gov.ar. Municipalidad de Avellaneda. Vivamos mejor. ¿Conoces San Marcos e-commerce? Es una plataforma de venta online desarrollada por el municipio de Marcos Paz para que desde cualquier lugar del mundo puedas conseguir nuestros productos. ¿Cómo funciona? Es fácil. Entrás a la página tienda.marcospaz.net, elegís el producto que deseas y ya está en camino a tu casa. Así de simple y así de rápido. Para más información no dudes en visitar nuestra web tienda.marcospaz.net. Si ya has vuelto a equivocarte, has vuelto a pisar en falso, Mira. has vuelto a dejar desnuda tu cabeza en el cadalso, se han vuelto a quedar sin alma los ofensores del pueblo, su obsesión por el dinero, su oficio de vendepatria, dale agua a ese dominó. Que si el juego se te tranca, no le eche la culpa a nadie, y por Dios. Dale agua a ese dominó. Ya te mandé la salida, gano con dos y con 6 corazón. Dale agua a ese dominó. Hoy te pagan por decir que se acabó nuestro tiempo. Nunca olvides que quien paga siempre en el traidor desprecio. Y yo no entro en tu juego. Rentabiliza la la arrogancia del imperio. Rentabiliza mentir o confundir a los pueblos. Agua. Ya pedimos agua. Rentabiliza cantar que estás contra la pobreza. Sientes yo veo y a ti se revuelta tu vileza. De esa forma te desprecian, así tarifan tu honor. Los que te rentan la voz, los que te incitan a odiar. Dale agua a ese dominó. Si a ti la vida te estresa y la coges con tus hermanos, no sabes de dominó. Dale agua a ese dominó. Son 62 victorias, 62 mil desperos, millones diría yo. Rentabiliza ese robo sobre tu patria y tu tiempo. Vana ilusión de poder, triste modo de estar muerto. Espero que tengas
Ahí está musicalizando Carlos Di Mare en los controles y musicalizando una música espectacular, Patria o Muerte por la Vida, interpretada por Raúl Torres con Ani Garcés, Dayana Divo, Carla Monier y Gigi Calibre, que son músicos cubanos también, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Seguimos con este programa que es un programa especial para lo que habitualmente hacemos nosotros. Déjame hacer una pequeña aclaración porque me encantó cuando Raúl dijo que ellos no tienen, digamos, ningún tipo de limitación para mirar la televisión norteamericana. Hay una banda europea, inglesa, que a mí me gusta mucho, que se llama Simply Red, y tuvo una presentación en La Habana, una presentación hermosa. Todos los coros los tomaron de mujeres coreutas cubanas, un espectáculo fantástico. Eso habla muy bien de la revolución, porque no es despreciar la cultura del otro, sino integrar la cultura del otro al ámbito de la propia cultura. A mí me parece fantástico eso, y yo siempre lo resalto. Simply Red, el Colorado, que es típico, no me acuerdo el nombre del cantante, en La Habana, tengo ahí los videos en casa, son espectaculares, ¿no? Casualmente había un señor ahí de poca importancia que falleció en 1895, que hablaba de que nuestra América debía ser la América de la humanidad, ¿no? Estoy hablando del padre de la patria, José Martí. Hablábamos de Alberto López Blanch hace un ratito, antes de la pausa, que también nos está acompañando hasta ahora, en silencio. Mira, ahí manda un mensaje, vamos, los estoy escuchando, Mario de la Roca. Mario de la Roca es un amigo argentino, amigo también de nuestros compañeros cubanos, que desde hace algunos años pasa más tiempo en Cuba que en Argentina, ¿no? Así que le mandamos un abrazo grande a Mario, que también es colega y escritor, tiene unos cuantos libros escritos, inclusive algo sobre Gramsci. Vamos por el lado de Alberto López Blanch un ratito. Uno de los libros que escribió se llama Cuba, pequeño gigante contra el apartheid, otro Miami, dinero sucio, ambos de Acercándonos Ediciones. Para hacer una pequeña semblanza, Alberto nació en La Habana en 1947, decíamos antes que es contador, que es periodista y que ha reportado numerosos eventos internacionales celebrados en Cuba, Angola, Zambia, Mozambique, Libia, Tanzania, Qatar, Zimbabue, Sudáfrica, Alemania y Rusia. Fue corresponsal permanente de la Juventud Rebelde en Nicaragua y asesor de redacción del diario Barricada de esa nación centroamericana entre 1985 y 1987. Obtuvo varios premios como periodista y tiene, decíamos, unos cuantos libros escritos como La emigración cubana en Estados Unidos, Descorriendo Mamparas, Bendición cubana en tierras sudafricanas y unos cuantos más. Hablemos un poquito más de los que te traen en esta oportunidad a la Argentina, ¿no? Acerca del apartheid y acerca del dinero sucio y cuánto se relaciona también de alguna manera con lo que veníamos conversando con Raúl Capote. Es muy difícil hacer un resumen así, amigo Hugo. Sí, claro. Muy difícil. Sobre todo se habla de cubanos, ¿viste? No son cortos. No. Yo hablo lo normal porque estoy acostumbrado. Como periodista internacional he estado más de 50 años ya trabajando en estas cosas. Pero bueno, fundamentalmente este libro, Cuba, pequeño gigante contra la apartheid, simboliza la solidaridad que Cuba ha dado al mundo durante muchos años. Desde el principio de la revolución, Cuba ha sido un país solidario con todo el mundo. Por eso es que en el mundo, cuando van a Naciones Unidas, la gente dice, bueno, ¿por qué tantos países votan a favor de Cuba? Pero es que Cuba ha estado en todos lados dando lo que tiene, no lo que le sobra. Y eso es fundamental, lo que ha sido toda la revolución cubana a través desde 1959 y mucho antes, porque hasta nuestros combatientes también fueron a luchar a España y fueron a otros países. Este libro de Cuba, pequeño gigante contra la apartheid, ¿qué pasaba? Que se estaban robando la historia de Cuba en África. Yo había hecho un libro antes que se llama
bendición cubana en tierra surafricana, que me lo dijo, el título me lo dijo la ministra de Sudáfrica, en Nkosazana Zuma, porque llegaban los cubanos allá primeramente en el año 95 a ayudar a Sudáfrica, y estaban regados por todas partes, todo el país, en los más recónditos lugares estaban los cubanos trabajando allá. Y después de eso se empieza a decir que ya Cuba no era el que había ayudado a África ni a la apartheid, nos querían quitar esa historia. Y Fidel que era una gente muy modesta, por eso no se sabían las historias de Cuba en muchos países, no quería que se publicaran esto para no herir a ningún país, y se logra, después que se comprende esto, hacer varios trabajos sobre África. Hay un profesor norteamericano que se llama Piero Glegese, que es un profesor que ha hecho 2 libros fundamentales en Cuba, porque es muy difícil que un cubano haga un libro, entonces diga, no, eso es propaganda del gobierno, ¿no? Pero bueno, lo publica un norteamericano en Estados Unidos, y da la casualidad que ese norteamericano le dan el premio de historia de Estados Unidos, que esa organización es de derecha, y para que se lo dieran, él pedía nada más que documentos, y se lograron desclasificar muchos documentos en ese momento. Esta historia de los médicos, ¿no?, de toda la guerra esta que hubo en África, en Angola, comienza porque en primera a Cuba llegaron más de 1.200.000 africanos como esclavos en los primeros años, como se conoce. Y Fidel decía, esos africanos lucharon en la guerra de independencia cubana, y Fidel decía que debíamos pagar un poco de la historia que hicieron esos africanos. Es decir, estábamos pagando la deuda que teníamos con esos hombres, que además ya eran cubanos, ¿no?, como es lógico. Así empieza toda esta historia hasta que el Che hace un recorrido por África en Naciones Unidas, se entrevista con muchos líderes africanos en esos momentos, se le pide una ayuda. Kabila, que estaba como jefe guerrillero, pide una ayuda de asesores cubanos. El Che no dice nada, llega a Cuba, le plantea eso a Fidel, y entonces se decide enviar asesores, pero como era muy difícil ya esa guerra, le explican que debía también llevar un poco más de combatientes, y va cerca de 200 y pico combatientes hacia el Congo Brazzaville, el Congo Leopoldville, es decir, es el otro Congo que era el Congo Zaire anteriormente. Es decir, como se sabe, el Congo está dividido en 2 partes, sí. Congo Brazzaville, Congo Leo. Este era el Congo Leo, que era tomado por los belgas, que habían asesinado también a Patricio Lumumba, como se conoce. Claro. Entonces el Che estaba muy condicionado por esa situación. Va hacia allá este contingente en un final no pudo tener mucho efecto, porque ya Estados Unidos, Bélgica y los países, no de la OTAN, que todavía no estaba, pero sí de estos colonialistas, ya habían logrado cercar a estos guerrilleros. Ya era muy poca la lucha que había, y al final se decide que salga el Che de ahí. No hubo posibilidades de continuar esa lucha, porque ya era imposible, eran de 100.000 hombres contra un contingente muy pequeño. Así, bueno, empieza toda esta lucha. Hay otro grupo que va al Congo Brazzaville, que era dirigido por Jorge Riquet Valdés, que trata de, si el Che tenía un poco de posibilidades de alcanzar algún triunfo, ellos ayudarlo en esa situación. Cuba también fue a Guinea-Bissau, otro país que no se conocía. Esa era una guerra que se le pidió el apoyo a Cuba. Fueron médicos que entraban a ese país con 200 y pico de libras, y cuando regresaban a Cuba tenían 120 libras, porque tenían que caminar con los guerrilleros, atender a la población y algunos combatientes también. Esto fue muy secreto hasta que se destapan estos documentos que les decía, documentos secretos, que se logra con este profesor Piero Glegese, y yo logro obtener, como me interesaba todas estas historias, escribía ya de África muchas cosas, logro también obtener esos documentos. Ocurre la guerra de Angola, como ustedes saben, en el año 75, bueno, triunfa el MPLA, pero las tropas surafricanas empiezan a tomar
terreno en Angola y casi estaban llegando a Luanda, y por el norte estaban entrando las tropas de Savimbi con Holden Roberto, que era el Frente de Liberación Nacional de Angola. Neto pide ayuda, va un contingente primero de combatientes cubanos que van en avión. Esto no lo sabía la Unión Soviética con eso, es decir, esto lo hizo Cuba y Fidel sin ninguna autorización, a pesar de que siempre decían que Cuba era un satélite de la Unión Soviética. Esto no, nadie sabía de eso. Los soviéticos se enteraron que los cubanos estaban allá cuando estaban desembarcando ya las tropas nuestras allá en Luanda. En Luanda, en Lobito, en los puertos que estaban ahí, en Puerto Ambón. Y estas tropas logran detener el avance ya de los surafricanos y de los zairenses, ya llegando a Luanda prácticamente. Hubo muchos combates, inmensos combates en Ivo y otras cosas, bueno, que se narran a través de este libro, y se logra con una ofensiva cubana que después siguen llegando combatientes, que además es muy interesante porque todos estos combatientes fueron voluntarios. Fueron voluntarios. Yo me acuerdo, yo estaba trabajando en ese tiempo y había muchos amigos que querían ir de todas maneras a esto. Había uno que me acuerdo que era Flecha, le decíamos Flecha, que era un moreno muy activo, que era gruero, y hasta cuando le dijeron que no podía ir porque hacía falta que se quedara en la grúa esa, se estaba construyendo el barrio de Alamarca, es un barrio muy grande que se hizo ahí, hasta viró la mesa y decía, yo me tengo que ir, es decir, la gente quería ir porque no habían participado en una guerra ni en la Sierra Maestra ni nada, y esa generación quería también tener un aporte. En esos momentos era un internacionalismo que podías perder la vida, como perdieron más de 2.000 muchachos. Bueno, haciendo como tengo 2 libros, hay que hacer un poco de cuento. Iba a preguntar también por el otro, por dinero sucio. Sí, es muy rápido. Pero bueno, de todas maneras se logra que los surafricanos se vayan en ese 76 mismo, en 5 meses, sacan las tropas esas, pero Sudáfrica sigue haciendo atentados y sigue tirando la guerra en Angola. Los soviéticos dicen en el año 85 hacer una ofensiva contra Mavinga para tratar de controlar lo que tenía Savimbi en la parte de abajo en el sur. Cuba dice que no, los asesores cubanos dicen que no. Bueno, de todas maneras hacen esta ofensiva. Las ofensivas fracasan, desbarataron como 3 batallones de angolanos. Y en el año 87 vuelven otra vez los soviéticos a decir que hay que hacerlo, porque bueno, pensaban que la guerra era de tanques, y ahí no es de tanques, es una guerra de guerrilla y es muy difícil actuar eso. Fidel desde allá dirigiendo esto lo dirigió entero, toda la guerra Fidel. Y tengo muchas fotos de esas, en el Estado Mayor, allá estaba Fidel con el mapa y decía, por aquí van a atacar, vamos a atacarle por aquí y vamos a hacer esto por acá. En el año 87 vuelve a pasar lo mismo. Los soviéticos quieren entrar otra vez a Mavinga con las tropas esas, y eso fue un desastre total. Desbarataron casi todo el ejército que tenía Angola. Entonces el presidente Dos Santos pide ayuda urgente otra vez a Cuba. Cuba decide entonces enviar un contingente hacia allá, pero reforzarlo entero. Fidel decía que nos habíamos quedado prácticamente sin armas para defendernos de Estados Unidos con todas las agresiones que estaban formando, pero había que salvar a Angola, porque salvando a Angola salvábamos a todo el continente surafricano, es decir, de la parte de abajo de Sudáfrica. Se logra, ellos se retiran hasta Cuito Guanabales, que por eso son la famoso Cuito Guanabales se hizo. Ahí hay una resistencia muy grande. Cuba empieza a meter su ofensiva. ¿Y qué hace? ¿Qué dice Fidel? Como los surafricanos pensaban que nada más que íbamos a atacar por ahí, por la zona de Cuito Guanabales, que es una zona extensa, seguir otro contingente que fueran hacia Namibia. Entonces, como se sabe, Namibia estaba tomado por Sudáfrica. Y en las conversaciones, al mismo Riquet, que estaba de jefe de las conversaciones, Crocker le pregunta que si Cuba iba a seguir en la ofensiva hacia Namibia, que eso sí era un problema, y Riquet le pregunta que era muy difícil contestarle y que no le podía tampoco dar un meprogamato, es decir, para cambiar los nervios, que no se sabía cómo era. Así que si ellos querían, bueno, seguía la guerra. Se logra entonces que se firmen los acuerdos de paz, se logra que se apruebe la resolución 435 de Naciones Unidas, que no se había logrado aprobar hasta ese momento, a pesar de que era desde el 78 y no se había cogido. Se libera Namibia y empieza
a haber un proceso en Sudáfrica que da al cabo con las elecciones que por primera vez las gana Nelson Mandela. Después Nelson Mandela va allá y en un discurso muy grande, muy lindo, decía que no había ningún país en el mundo que hubiera hecho lo que hizo Cuba por toda África. Eso es más o menos esta reseña, muy rápida y muy, pues ahí aparecen todos los combates, todas las cosas que hubo, todo lo que hizo Cuba, no solamente en eso, sino el Comité Anti-Apartheid, las cosas que se hacían a favor de esta. Recordemos que estamos hablando con Edelberto López Blanch, cubano de visita en Buenos Aires, presentando 2 libros, uno de ellos Cuba, que estaba hablando ahora, Cuba, pequeño gigante contra el apartheid, y ahora sí le vamos a preguntar a Edelberto qué significa Miami, dinero sucio. Nosotros podemos intuirlo, sabemos que Miami es un lugar de dinero sucio, pero bueno, con la documentación que debe constar en tu libro, nos interesa más o menos tu mirada, la mirada cubana, ¿no? Mira, yo fui en un momento muy difícil a Estados Unidos. Por primera vez logré ir a hacer una investigación sobre cómo era la inmigración la inmigración cubana. En Cuba se pensaba también que nada más que era una emigración de derecha muy fuerte, pero que no había nadie que aprobara unas relaciones con Cuba. Allí me entrevisté con muchos, fui como 3 años en esos momentos, desde el 94, fui 95, 98, y hice un libro que se llama Miami, que diga la emigración cubana en Estados Unidos escorriendo mampara, donde yo me entrevistaba con ellos, le preguntaba cómo pensaban, qué es lo que había que hacer, y por ahí se supo más o menos, no es que lo haya hecho yo, sino bueno, se pudo conocer más o menos cómo pensaba esa migración. Pero en ese momento estoy viendo también que había muchos cubanos millonarios que estaban dirigiendo toda la economía y toda la política de Estados Unidos. Y con muchos amigos logro después regresar y empezar a buscar información sobre esta situación. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos desde el primer momento apoyó esta migración, porque de Cuba salieron médicos, la mitad de los médicos que teníamos, salió la gente que tenía más capacidad en esos momentos, es decir, ingenieros, médicos, se los fueron sacando todo, y ellos querían contraponer toda esta migración a la cubana, es decir, a Cuba. Es decir, ellos son los fuertes en una migración, los inteligentes se fueron de Cuba y allá se quedaron los indios. Se quedaron los indios de Cuba y entonces esa gente no va a poder dirigir nunca el país. Y a través de todas estas cosas empiezo a conocer todo cómo fueron sacando dinero, cómo la CIA les fue entregando dinero a estos grupos, cómo los fue entrenando. Ellos los entrenaban, le daban dinero, pero los entrenaban para atacar Cuba. Muchos de ellos, bueno, ustedes saben la invasión de Playa Girón, que fue derrotada. Después hicieron la operación Mangosta en 1962, que era meter agentes y desde allá de Estados Unidos hacer empresas para contrarrestar las cosas de Cuba. Por ahí toda la campaña de atentados, de amiteros, y esas empresas después, cuando se destruye la operación Mangosta, se quedan los cubanos con ellas. Es decir, el gobierno norteamericano le da eso, pero además esa gente, muchos de ellos salieron de esta contrarrevolución para hacerse negociantes, de derecha por completo, ¿no? Y así empiezo a averiguar esta gente que entrenaron ellos, que iban como comandos a Cuba, atacaban hoteles, atacaban centros laborales, es decir, con lanchas, pero también sabían cómo entrar por todos los callos de Miami. Porque como los entrenaban allá, ellos sabían cómo entrar por aquí, cómo irse, y inventaron los barcos madre con Colombia. Hablaron con los narcotraficantes colombianos, ponían un barco madre en el centro, en alta mar, y con esas lanchas iban y traían marihuana, empezaron a meter la marihuana y después la cocaína en Estados Unidos. Me contaban allá muchos y se veía en los documentos que la marihuana ellos llegaban con una maleta entera de dinero y decían: aquí cerramos este restaurante y aquí a comer todo el mundo que quiera. Es decir, hacían lo que querían allí, y los asesinatos eran constantes. En el año 77 el que era el principal, es decir, el que tenía el cargo más alto en la gobernación de Richard Nixon, el cubano que tenía el cargo más alto, que trabajaba en la central de narcóticos, le hace una entrevista en la revista Réplica. La revista Réplica es una revista que
no era una de izquierda, pero sí ponía muchas cosas que la emigración reacia no quería tenerlo. Le pusieron 11 bombas. A esa revista por fin tuvo que cerrarse, porque yo estuve ahí en la oficina, le habían volado toda la oficina en una de las bombas esas, hasta una escuela que había al lado, por poco los niños mueren. Y este hombre, que se llamaba Manuel Giberga, dice que en esa entrevista que se estaba formando una mafia de cubanos norteamericanos en Estados Unidos similar a la que se hizo en Chicago con Al Capone. Es decir, que ya él nombra ya la mafia cubana en Estados Unidos, que Fidel también la retoma muchas veces. Fidel, desde el primer momento, Fidel decía que había una mafia en Estados Unidos, que era desde los primeros momentos de la revolución. Y este hombre, que es un agente del gobierno, también dice que es una mafia cubano-americana. Y bueno, ahí a través de las cortes, de los documentos que había, de los periódicos de esa época que hablaban mucho de esto, logré también buscar cómo hacían negocios en el condado, cómo llegaba una empresa y decía, esto lo vamos a hacer por $10 millones, y después eso crecía y se hacía en $50 millones. Es decir, toda una corrupción a través de los gobiernos. Y esta gente se han adueñado prácticamente, yo sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, sí, se han adueñado de la política de Estados Unidos, porque de verdad que es una emigración de la derecha muy fuerte. Tienen representantes, tienen congresistas de derecha muy fuertes, pero millonarios, y compran a todo el mundo. El soborno en la radio es increíble, es grandísimo. Allí es difícil que nadie coja un dinero. Es decir, si tú no hablas en contra de Cuba, tú no vas a recibir dinero. Y así fue cuando los mismos 5, que se le montó una campaña violentísima. Los 5 te refieres a los 5 héroes. A los 5 héroes cubanos. Es decir, 5 héroes eran muchachos que estaban allá infiltrados en movimientos estos de derecha, que estaban atacando Cuba, que habían puesto bombas en Cuba, que habían llevado bombas a Cuba, y ellos no fueron a espiar a nada del gobierno de Estados Unidos, sino eran estos grupos muy reaccionarios que estaban atacando Cuba. Le montaron una campaña muy violenta y bueno, como saben, fueron condenados uno de ellos a 2 cadenas perpetuas, que por cierto tengo el honor de que Gerardo Hernández fue el que presentó ahora en estos días el libro de Miami Dinero Sucio en Cuba, y después otro héroe, Ramón Labañino, que también presentó en otra ocasión este libro, porque además ellos conocían a esta gente, conocieron a Magluta, que era Sam Magluta, que era uno jefe de la mafia, estuvo con él en la cárcel, porque a ellos no lo pusieron como presos políticos, lo pusieron como presos comunes. Es decir, hay toda una gama de situaciones, ahí se explica con documentos muy serios cómo hicieron dinero toda esta gente y cómo lo lograron con el apoyo de Estados Unidos para contrarrestar. Edelberto, no, te iba a preguntar a vos y a Eduardo si querían dejar alguna pregunta para después. Sí. Bueno, la dejamos para después la presento y la contesta después de la pausa. Sí. Edelberto, da un chance a mí a respirar, ¿no? Edelberto, ¿encontraste fisuras dentro de la colectividad cubana en Miami? Es decir, ¿hay algunos que rechazan esta forma de actuar mafiosa y esa mirada anticubana que se expresa, digamos, ahí en Miami, en el sur de Estados Unidos? Lo dejamos para después de la... Son y 58, por ahí... Dale, si podés empezar con la respuesta y si la seguimos después... Sí. Mira, muchos rechazan esta política, la mayoría rechaza esta política, porque la mayoría de esta migración tiene familia en Cuba y quiere ir a Cuba y quiere visitar a sus familiares, a su abuela, a la madre, a la casa que dejaron, pero se les impide. Lo que pasa es que si tú dices algo en Estados Unidos, en Miami, sobre todo, que favorezca nada más que una relación con Cuba, los negocios se te caen. Yo tengo un amigo mío que tiene dos cafeterías ahí, 2 restaurantes grandísimos, me dice, mira, aquí no quiero que nadie me hable de política, porque me cierran el negocio, y hay cantidad que le han cerrado el negocio, porque le quitan la propaganda, a la vez que le quitan la propaganda, le hacen una campaña a eso, y lo cierran. Pero hay mucha gente que está a favor de hacer estas relaciones con Cuba, y tan es así que el gobierno norteamericano por eso impide que los norteamericanos vayan a Cuba y que los cubanos vayan a Cuba, porque ven que la realidad de Cuba es muy distinta a lo que ellos lo plantean en esos medios.
Bien, vamos a la pausa, tenemos el informativo ahora a las 14 y enseguida seguimos un ratito más con los amigos cubanos. Noticias. Buenos Aires. Kicillof anunció que el aumento a los estatales de la provincia será del 60%. En ese sentido, el gobernador aseguró que el modelo económico que busca implementar se basa en crecer con distribución. Así lo expresó tras anunciar un incremento de 10 puntos a los aumentos salariales ya acordados hasta el momento con estatales, maestros judiciales y médicos bonaerenses, para alcanzar en diciembre una suba total del orden del 60%. Kicillof así se lo comunicó a los representantes de unos 15 sindicatos al puntualizar que este incremento adicional del 10% para mayo a todos los gremios irá al básico. Además, el mandatario bonaerense detalló que habrá un monitoreo al cabo del año. Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta presentó un plan acordado con empresas para que 10.000 jóvenes accedan a su primer empleo. La idea que tiene el jefe de gobierno porteño es brindar una asistencia económica mensual para solventar por un plazo de 12 meses, de forma exclusiva y parcialmente, el pago del salario de los jóvenes que obtengan un puesto laboral. Rodríguez Larreta describió como un círculo vicioso, que los jóvenes no consiguen trabajo porque no tienen experiencia y que no tienen experiencia porque no consiguen trabajo, por lo cual afirmó que para romper ese círculo está el Estado. Internacional. Despiden a la jefa de la inteligencia de España por el espionaje en contra de Sánchez y líderes catalanes. La jefa de los servicios secretos de España, Paz Esteban, fue destituida hoy tras el escándalo desatado en el país por un espionaje a los teléfonos celulares del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de varios líderes independentistas catalanes, entre otros. Así lo anunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una conferencia de prensa en la que, además de informar la decisión, defendió el gran prestigio internacional, dijo, de la inteligencia española por su lucha contra el extremismo y reivindicó la trayectoria de Esteban, sin explicar los motivos de su destitución. Más información en telam.com.ar. Radio Rebelde, la radio de todos. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. Es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche del penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizá buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizá buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, bueno, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegrías. La
joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un gol, dio en su cabeza cristales molidos, y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre el humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando con su cañón, iba matando canal, con su cañón de flujo. Hablando de Latinoamérica, mirá la selección musical de Carlos Di Mare, Canción del Elegido, interpretada por Daniel Biglietti. Así que bueno, ahí tenemos, mirá que tenemos... Estamos recuperando la épica de otros tiempos, ¿no? De los 70. Tal cual. Para nosotros. A mí me gustaría, antes de darles pie a mis compañeros para que sigan hablando, me gustaría no dejar pasar el tema de esa anécdota de cómo fue... digamos, que llegaste a tener una autorización para publicar el libro, Raúl, porque, bueno, digamos, me parece que Eduardo me está diciendo algo. A ver. Larry había formulado una pregunta. Sí, ya estuvimos hablando de ella. Bueno, como quieran, nos organizamos como quieran. Me parece importante la pregunta, después seguimos con Edelberto también. No vamos con tu pregunta, sí, tenés razón. Digo, Raúl puede contestar cómo llegó a esa carta, a esa autorización de Fidel. Recordemos que estamos con Raúl Capote, que es escritor y que cuenta sus vicisitudes siendo tentado por la CIA a través de alguna ONG a ser traidor a Cuba, y él opta por ser el patriota. No es un cuento, es una realidad que ha ocurrido, y que le debe haber ocurrido no solamente a Raúl, le debe haber ocurrido a muchos cubanos el hecho de tener que optar por de dónde alinearse para defender la revolución, o no, supongo que algún traidor también tiene que haber habido. Pero en el caso de Raúl es interesante, y la pregunta es por cómo recibió la autorización de Fidel para hacer público todo toda esta negociación de la CIA y el seguimiento que hizo Fidel de todo el proceso, ¿no? Sí. Ellos deben andar locos buscando, porque nunca saben si realmente la persona que está trabajando con ellos es revolucionario o es de verdad de la CIA. Ese ha sido el gran dilema toda la vida del trabajo de la CIA en Cuba. Cómo buscar de verdad a una persona que sea fiel a los intereses de Estados Unidos, cosa que casi siempre le sale mal. Mira, que encuentran a un líder, encuentran a una persona que ellos creen que puede ser un potencial cuadro de la contrarrevolución, resulta ser que es un revolucionario. Tarde o temprano le hacemos una denuncia, sale públicamente, y ese ha sido siempre el gran problema. Fidel estuvo presente siempre en todo el trabajo que nosotros realizamos. Él veía muy pendiente, además, de todo lo que se hacía. Era un hombre que ustedes saben que se multiplicaba por 10.000, estaba en todas. Y el trabajo que nosotros realizamos, él lo llevaba, casi podemos decir, a punta de lápiz, ¿no? Como decimos en Cuba. Yo recuerdo, y hablábamos ahorita hace un rato de ese tema, en un momento que yo cumplo una tarea con un grupo de compañeros, una tarea que tenía cierta importancia para la defensa de Cuba, y él se encontraba enfermo. O sea, él estaba en ese momento pasando uno de los peores momentos de su enfermedad. Y me citan a una casa de contacto, me dicen, bueno, queremos entregarte un mensaje de Fidel. Y cuando iba a la casa de contacto, me encuentro que me había enviado, además de un video con un discurso que le había dado a otros agentes, un pequeño papel que parece que tomó de una hoja en la que él estaba escribiendo. Él hacía eso con bastante regularidad, y agarra un pedazo de esa hoja y me pone felicidades. Para mí me causó una impresión enorme, porque pensar en un hombre que está en una cama, que está enfermo, que está en la situación que le está,
se acuerde de un combatiente, se acuerde de un soldado de fila de esa manera y tenga además la delicadeza de enviarte una felicitación, eso da la medida de que era un hombre extraordinario. Y con el tema de la denuncia, a mí me pide la dirección del país, o sea, si yo estoy dispuesto a participar en una denuncia pública, por lo que implicaba una denuncia pública, porque iba a salir a dar la cara, o sea, evidentemente no iba a ser muy bien tomado por mis antiguos colegas. Hasta ese momento no habían descubierto públicamente la operación en la que estabas involucrado. No, ellos se enteran con la denuncia. Y se empieza a preparar esa denuncia a través de un documental, una serie que se llamó Razones de Cuba, que se puso en la televisión cubana. Y entonces comienza todo el proceso de preparación, de grabación. Y en ese proceso yo empiezo a desmontar el personaje que me habían montado. Yo le decía a los estudiantes hace unos días, en un encuentro de unos estudiantes, que eso era como el actor que utiliza Stanislavski, ¿no? Uno monta un personaje, ¿no? Tienes que creer de verdad. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando a mí me dicen que voy a estar en una denuncia, yo empiezo a desmontar eso. Y empiezo a hacer rechazo a los que trabajaban conmigo, a los colegas de la CIA. Y eso era muy peligroso desde el punto de vista del trabajo, porque no sé si me podían descubrir. Claro. Y un amigo mío me dice, Capote, escribe un libro. Escribe un libro. Tú eres escritor, te va a ayudar a que tú logres pasar estos momentos. Y empiezo a escribir el libro enemigo. O sea, el libro enemigo tiene esa característica. O sea, que se escribe en pleno combate. Si yo era un agente todavía trabajando entre las filas del enemigo, cuando hago el libro que estamos presentando aquí ahora en Argentina. Pero ¿qué pasa? Que en medio de todo pasa casi un año desde que me dicen lo de la denuncia, y la denuncia se hace efectiva. Y en un momento determinado, los compañeros del Ministerio del Interior en Cuba me dicen, bueno, yo creo que es bueno que tú continúes, no vas a estar en la denuncia ya, la denuncia no se va a hacer, no la vamos a hacer porque es importante, no te han detectado, no te han descubierto, estás jugando un rol, y bueno, no vas a estar. Pero Fidel había seguido. ¿Y la CIA no te vigilaba esos movimientos? Estrechamente. Claro. Y entonces, son muy estrictos en el tema de seguridad y demás. Y entonces, bueno, quedaba la posibilidad esa de que yo siguiera mi trabajo. Pero Fidel, como le decía, llevaba a punta de lápiz todo, sobre todo lo que tenía que ver con la denuncia. Él había visto ya el documental de la denuncia mía. Lo sabía, lo conocía, fue el que le puso el nombre a mi documental, el que se llama Fabricando un Líder. Está en YouTube, si quieren verlo, se llama así mismo, Fabricando un Líder. Y él empieza a preguntar por el documental, porque empiezan a salir otros documentales de denuncia, porque salieron varios compañeros, fuimos 6 compañeros los que salimos en esa denuncia del 2011. Y él empieza a preguntar que qué pasa que no han puesto el documental del profesor. Y la gente le explica. Perdón, habían llegado a la conclusión de que esa tarea tenía que terminar, por eso se publicaba como para que no siguieras más trabajando en el tema. Sí, porque nosotros hemos usado siempre como arma la denuncia. O sea, la denuncia es importante porque ha sido una herramienta que usa la seguridad cubana, que usa el gobierno cubano para paralizar la acción del enemigo. O sea, está demostrado, eso no lo hace ningún servicio de seguridad en el mundo, sacar un agente que está en plena labor para hacer una denuncia pública, pero es una herramienta muy eficaz, probablemente eficaz, porque les desbarata los planes, se tienen que volver a pensarlo, empiezan a desconfiar de todo el mundo, no saben si el que tienen al lado es un agente cubano o no, se les crea un grave problema y se decide hacer esa denuncia porque estaban pasando en el mundo, estaban los golpes suaves actuando en todas partes, y yo lo conocía de primera mano porque era actor de esas cosas, y bueno, era bueno que yo lo dijera. Por la última hora se decide que yo debía continuar mi trabajo por parte de la seguridad cubana. Y entonces Fidel se reúne con los compañeros que estaban al frente de esa tarea y les dice, ustedes me garantizan a mí que la vida de ese compañero no corre ningún peligro. O le dicen, bueno, comandante, es imposible, o sea, nosotros no podemos garantizar 100% que la vida del compañero no corra peligro. Ustedes me garantizan que la vida de la familia de ese compañero no corra peligro. Entonces ellos dicen, no podemos. Bueno, entonces sale la denuncia, porque él ha estado ya en contacto con periodistas, él ha estado ya en contacto con camarógrafos, y quién puede garantizar que alguno de esa gente no pueda cometer una indiscreción.
sale y pone hasta la fecha, dice el 4 de abril, que es el día en Cuba de la Unión de Jóvenes Comunistas, un día de fiesta, y se escoge el 4 de abril para salir el documental, y bueno, el documental sale y fue tremendo aquello lo que pasó con aquella salida aquel día. Volvemos a Edelberto con la pregunta que había quedado pendiente, ¿les parece? De algún modo tus visitas a Miami te dan una mirada sobre la colectividad de cubanos allí, y si notaste de algún modo cierta fisura en ese discurso tan de derecha y tan entre comillas preparado por la sociedad norteamericana, ¿no? Tan adversa al régimen cubano, como dicen ellos, ¿no? Mira, como ustedes saben, la emigración empezó, que fue primero el exilio, que le llamaron ellos, en los primeros años de la revolución, a llevarse personal que era mayormente de la dictadura del Fulgencio Batista, que eran de otros gobiernos que eran pro norteamericanos. Pero después esta emigración también fue cambiando. Después llegaron miles de personas que además conocen el sistema cubano. Por lo tanto, hay una gran cantidad de personas que lo que quieren es hacer relaciones con Cuba, que le permitan ver a su familia en Cuba, que vayan allí, le pueden llevar dinero, como las remesas están prohibidas. Es decir, Estados Unidos no permite ni que le manden $1,000 a una familia cubana. Y todos ellos están por eso, es decir, tratando de hacer, hay muchos movimientos adentro, pero no tienen esa fuerza, porque esta gente de derecha lo han copado todo. Lo copan constantemente, las campañas son violentísimas en los medios de comunicación, tanto de radio, de televisión, como prensa escrita, y muy difícil que alguna de estas personas puedan levantar cabeza en ese sentido, ¿no? Porque además de eso, cuando hacen las elecciones, los que van a los condados y los que están propuestos son la gente de derecha con el dinero que tienen. Nadie va a ir a votar. Claro, las elecciones allí son con el 20% de la población, esa población de derecha. Son elecciones clasistas en última instancia. Por completo, ahí no hay participación popular, porque además a las otras gente no les interesa ir, porque saben que no van a obtener nada de ellos allí. Mientras esté Estados Unidos apoyándolo, pero además esta emigración cubana está muy apoyada en Washington, porque estudiaron también con la Fundación Nacional Cubano-Americana el lobby judío. El lobby judío es muy fuerte. El lobby judío, no solamente el lobby, sino los judíos tienen un poder tremendo económico, dominan bancos, dominan toda esa parte, y la Fundación Nacional Cubano-Americana, que es la ultraderecha, estudió ese lobby y tienen un gran lobby en Washington. Es muy difícil entrarle. El famoso AIPAC. Exactamente, el famoso AIPAC. Eduardo, ¿querés cerrar vos con alguna consulta a los muchachos? Nos queda tiempo, vos tranquilo. No, bueno, es muy grande, pero quizás en un par de frases, ahora que están dando vueltas por Argentina, no solamente por Buenos Aires. ¿Cómo ven la relación Cuba-Argentina? No se peleen. No. Sí, les pedimos síntesis ahora. Podrían ser mucho mejores. Sí. Yo creo que Argentina puede jugar un papel importantísimo en América Latina en todos los sentidos. Si hay un proceso de unidad latinoamericana, Argentina sería fundamental. No solamente incluso ni siquiera para el continente, ni siquiera para Cuba, sino para el mundo. O sea, Argentina fue el granero, no solamente de América. Argentina tiene una riqueza desde el punto de vista económico enorme, pero además tiene una riqueza espiritual extraordinaria. O sea, como parte de este gran país que somos y que todos formamos parte. Pudiera ser mucho mejor. Bien. Sí, yo pienso que además estas relaciones podían fortalecerse no solamente de Argentina hacia Cuba, sino Cuba hacia Argentina, porque Cuba también tiene muchas cosas que dar. También tiene mucha solidaridad, tiene también un sistema de biotecnología que también podría ser muy beneficioso para Argentina, y sobre todo lo que hace falta es la unión latinoamericana. Es decir, Argentina podría jugar un tremendísimo papel en esta unión latinoamericana, que si se logra
que una derecha no vuelva otra vez a tomar el poder en este país, porque es muy difícil otra vez trabajar con estas cosas. Es decir, trabajar y laborar por un mundo mejor que es posible dentro de América Latina, que lo podíamos hacer con muchos de nuestros países. Bien, ¿algo más con lo que quieras redondear, Larry? No, yo estaría 5 horas, sí, creo que... Pero nosotros no las tenemos. Sí, no las tenemos eso. Así que hoy estamos limitados al tiempo de ellos. Hay mucho para preguntar, hay mucho para aprender. Él fue el que dijo que los cubanos hablan largo, ¿eh? Sí. Claro. Bueno, por eso les mandamos al Che. Y de ahí hay una relación muy hermosa entre Cuba pero además Gardel también, porque Gardel se oía desde nuestros abuelos, los oían y los cantaban. Así que los lazos son muy importantes. Sí, aquí son siempre bien recibidos. Los buenos. De hecho nos parecemos muchísimo. Sí, es cierto. Bueno, nos toca despedirlos porque no hay alternativa, se tienen que ir. Creo que de algún modo vamos a tratar de conservar la relación con ellos para poder hacer, digamos, más fluida la comunicación. Y me parece que, bueno, ahí Eduardo tiene mucho que ver porque es el internacionalista de esta mesa. Tal cual. Lo comprometemos a él a guardar la relación con nuestros invitados. Alberto López Blanch y Raúl Capote, amigos cubanos, periodistas, escritores, muchísimas gracias por habernos acompañado.